Hola, en este video quiero contarles algunas cosas básicas de Godot. Vamos a empezar descargándolo. Abrimos el navegador. La página oficial es godotengine.org. En la opción Download elegimos la versión estándar, depende de si nuestro Windows es de 64 bits o 32, la que corresponda. Generalmente es de 64 bits. No necesita instalación, lo abrimos y lo arrastramos directamente al escritorio. Para abrir el programa le damos dos clics, le ponemos ejecutar y listo. Lo primero que vemos cuando abre el programa, si es la primera vez que lo abrimos, es que no tenemos ningún proyecto. Nos da la opción de bajar alguno de los de prueba o crear uno nuevo. Vamos a cancelar esta opción y vamos a crear un proyecto nuevo. Acá lo que nos pregunta es en qué carpeta queremos grabar nuestro proyecto y tenemos que tener en cuenta que el proyecto de Godot tiene que estar en una carpeta vacía. Entonces elegimos el escritorio, creamos una carpeta que se llame Godot, que es donde vamos a guardar todos los proyectos que hagamos. Ponemos seleccionar carpeta actual y acá en ruta de proyecto queda desktop, que es el escritorio, Godot. Vamos a crear un proyecto nuevo que se llame prueba. Creamos la carpeta que va a estar adentro de Godot. Esto lo dejamos como está y ponemos crear y editar. Esto que tenemos ahora es el editor de Godot. Vamos a ver todas las partes que tiene, que son muchas y al principio meten un poco de miedo, pero a medida que nos acostumbramos vamos a ver que es bastante fácil de usar. Empecemos por acá arriba. Tenemos el menú en el que tenemos las opciones de escena, de proyecto, depurar, etc. Acá en el medio tenemos el selector de modo. Tenemos un modo 2D para hacer juegos en dos dimensiones, un modo 3D, un modo script que es para escribir código y la asset library que es para bajar ejemplos y agregados para el programa. Un poco más a la derecha tenemos el reproductor de escenas en el que podemos ejecutar alguna escena en particular o ejecutar el juego que estamos corriendo. Volvemos al modo 2D. Lo que tenemos acá en el medio es la ventana principal en la que vamos a ir viendo todos los objetos que vamos poniendo en el juego. Esto es una representación de la ventana que va a ver el jugador. Este rectángulo que tenemos acá es como si fuera la cámara. Lo que está dentro del rectángulo es lo que se va a ver en la pantalla, lo que está fuera del rectángulo no se va a ver. Tenemos una barra de herramientas acá arriba, que tenemos un montón de opciones, por ejemplo para seleccionar y mover cosas. Este es solo para mover, para rotar, para escalar, que es cambiar el tamaño. Bueno, hay un montón de cosas más, hay una regla, hay opciones de grilla. Del lado izquierdo tenemos el editor de escenas en el que se muestra el árbol de la escena, que es la que contiene todos los nodos. Recordemos que en Godot tenemos escenas y dentro de las escenas tenemos nodos. Pensemos que un proyecto de Godot es como si queremos hacer una casita de Legos. Entonces, las escenas serían conjuntos de cosas, por ejemplo, una casa hecha con Legos. Y cada ladrillo que ponemos adentro sería un nodo. Entonces, con los nodos vamos haciendo cosas más grandes, que serían las escenas, y también tenemos la opción de meter escenas dentro de otras escenas, que es un poco más complejo, pero más adelante lo vamos a ir viendo. En este editor de escenas, en el que nos muestra el árbol de la escena, necesitamos lo que se llama un nodo raíz, que es el que va a agrupar a todos los demás. Normalmente cuando es nuestro juego, se usa un nodo 2D, entonces seleccionamos acá escena 2D y nos va a crear este nodo que es el nodo 2D que va a agrupar a los demás. Vamos a seguir viendo un poco más abajo. Tenemos el sistema de archivos. Acá nos va a mostrar todos los recursos que tenemos para nuestro juego. Como recién lo creamos y todavía no agregamos nada, acá tenemos que poner nuestros gráficos, van a ir apareciendo nuestras escenas, los programas, todo. Por el momento está vacío, vienen con unos archivos de ejemplo, esto es un archivo del sistema que no tenemos que tocar.
Y esto que dice icon es una imagen de prueba que tiene el loguito de Godot. Vamos a arrastrarlo y lo soltamos acá en el viewport, que es la escena del medio, la principal. Entonces esto lo que va a hacer es poner una imagen en la pantalla del juego. Si nos fijamos en el editor de escenas, vemos que nos aparece este iconito, que es este nodo creado nuevo que lo armamos cuando arrastramos el icono hacia acá. Si seleccionamos ese nuevo icono, vemos de este lado donde dice inspector que nos va a mostrar todas las propiedades, que es todas las características que tiene ese nodo. Por ejemplo, si vamos a transform, tenemos la posición X e Y, que son la posición horizontal y vertical. En esta posición de pantalla está en el punto 409 horizontal y 220 vertical. Acá arriba tenemos una especie de regla que nos va a decir, por ejemplo, acá está el 500, entonces si corro más a la derecha mi objeto, vemos que la posición va cambiando. Si lo quiero poner en la posición 500, lo puedo hacer directamente desde acá. Lo cambio y acá le pongo 250 y me mueve el objeto a esa posición. Estas son todas las propiedades que tiene ese nodo. Si le cambiamos la escala, por ejemplo, lo ampliamos en el eje X, que es el horizontal, se nos deforma. Si lo ampliamos también en el vertical, queda más grande. También tenemos la rotación, si la vamos cambiando, el nodo va girando. Si apretamos este icono que es como para volver para atrás, vuelve a poner el valor que traía por defecto. Si agregamos otra imagen, va a crear otro nodo dentro del árbol de nodos. Este nodo que yo agregué, como tenía seleccionado este anterior, está dependiente, con lo cual si yo muevo este, me va a mover también el otro, porque se llama que uno es hijo del otro. Entonces cuando le cambio la posición al primero, al padre, el hijo se va a mover con el padre. Hay algunas cosas más que podemos ver en la interfaz. Si yo quiero ejecutar esto, vamos a cambiarle al nodo raíz, le vamos a cambiar el nombre. Le ponemos prueba. Vamos a guardar la escena con el nombre prueba. Vamos a ver que la escena me aparece acá abajo en el sistema de archivos. Eso es porque generé un recurso nuevo que es esta escena. Si voy acá arriba y le doy reproducir, me va a preguntar cuál es la escena principal del proyecto. Le digo seleccionar actual y esto que estoy viendo acá es lo que va a ver el jugador cuando nosotros le mandemos el juego ya hecho. Esta ventana con los dos nodos que son imágenes que creamos. ¿Qué más? Vamos a cambiarle el nombre a este otro nodo. Vamos a ponerle otro gráfico. Vamos a correrlo para arriba. Si yo ahora vuelvo a mover el anterior, ya no se mueve el que creamos siguiente. Vamos a ver una última cosa y es que yo puedo crear un montón de nodos distintos. Cada nodo, volvamos al ejemplo que pusimos antes de que los nodos son como los ladrillitos de Lego. En los ladrillos de Lego hay un montón de ladrillos distintos y cada uno sirve para una cosa distinta. Por ejemplo, tenemos una puerta, una ventana, ladrillos comunes, ladrillos para el techo, ladrillos para el piso. Bueno, cada uno es específico para una función. Con los nodos pasa lo mismo. Con el signo este más le voy a agregar un nodo nuevo. Y acá me aparece una lista con todos los nodos disponibles, que son un montón. Tengo algunos que me permiten poner textos, otros que me permiten dibujar un botón, unos que me permiten hacer animaciones, otros que me permiten mostrar dibujos que se llaman sprites, que es lo que estuve creando recién, que son las cabezas de Godot. Tengo nodos que son para crear sonidos. Tengo sonidos en 2D y en 3D que simulan como que vienen de distintos lados. Tengo para hacer animaciones. Tengo para hacer relojes, para hacer eventos partiendo de algún evento de tiempo. Por ejemplo, decir después de 10 segundos generar un enemigo nuevo.
Tengo un objeto cámara, que es para poder mover la cámara de un lado para el otro y hacer distintos efectos con todo el juego. Tengo efectos de luces. Tengo efectos para los fondos, para que se muevan a distinta velocidad. Bueno, tengo un montón de cosas. Esto lo voy a cancelar. Esto es para verlo en más detalle en otro momento, pero esas son todas las cosas que tenemos para hacer. Vamos a hacer una última cosa. Vamos a crearle un programita para que me mueva este nodo. Entonces vamos a ponerle gráfico como nombre. Vamos a agregarle un script que es un programita. Me pregunta cómo quiero que se llame. Le digo que se llame gráfico con el mismo nombre que tiene el nodo. Y vamos a crear en una función que se llama PhysicsProcess. Vamos a cambiarle la posición en X. Y le vamos a sumar 1. Esta función se ejecuta 60 veces por segundo, entonces lo que voy a lograr con esto es que este nodo cambie la posición, o sea, se mueva para la derecha. Si ahora lo ejecuto con reproducir, veo que se va moviendo 60 píxeles por segundo. Otra cosa que yo les decía antes es que este rectángulo marca los límites de la cámara. Entonces lo que yo pongo fuera del rectángulo, por ejemplo la mitad de la cabeza, ahora va a estar afuera. Cuando yo ejecuto el programa, este nodo se ve por la mitad, porque queda fuera de lo que ve la cámara. Bueno, unas últimas cosas. Tengo una opción acá que se llama importar al lado de escena, que cuando selecciono un archivo me permite cambiarle algunos seteos. Por ejemplo, si yo esto automáticamente aplica un filtro que redondea todos los bordes. Si yo quiero usar algún tipo de gráficos tipo pixel art, tengo que desactivarlo, reimportar, y ahora vemos que el gráfico está un poco más pixelado, pero cuando yo tengo gráficos pixel art, esto es lo que quiero, que no me redondee los bordes. Lo mismo pasa con los sonidos, puedo ponerlos en loop, puedo hacer un montón de cosas que solamente funcionan con sonidos, ¿no? Vuelvo a la parte de escena. Y de este otro lado tengo una cosa que se llama nodos, que son señales. Las señales me avisan cuando pasa alguna cosa. Por ejemplo, cuando agrego cosas en la pantalla, cuando algún área choca contra otra para saber si un enemigo tocó al jugador, ese tipo de cosas. Si cerramos la escena, acá nos va a aparecer una escena nueva. Y si quiero volver a abrir la escena que estaba usando antes, la tengo acá abajo, en el sistema de archivos. Entonces le doy 2 clics y vuelvo a editar la misma escena que estaba usando antes. Bueno, eso es todo. Espero que les sirvan todo lo que les expliqué y les aconsejo que lo descarguen y lo vayan probando. Así se van familiarizando con todas las opciones que tiene.